Muy buenos días. Wow. Wow. Les ha subido el volumen. Muy buenos días. Saluda a la iglesia. Les bendigo. Primera predicación en el año aquí en la sede de Jumbo, en Jumbo Valle. Gloria a Dios. Comenzamos un año 2026 dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que nos ha dado, por la vida y por todo el tiempo que nos ha hecho Él recordar su palabra. Vamos a orar y vamos a comenzar este año. Vamos a usar las armas y el poder que Dios nos ha dado con su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi amor. Gloria a Dios. Gracias. Muchas gracias. Saludo a todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales y les bendecimos. Saludamos a través de las naciones a la sierva Abigail, a Beatriz y a diferentes hermanos que nos escuchan por medio de las redes sociales. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy es bendición, maldición y confesión. ¿Me escuchan bien? Sí, tiene ese sonidito. Me está molestando, tengo que arreglar el sonido. Pero bueno, menos mal que en las redes no se escucha así. Invito a mis hermanos que lo soportemos un momentico. Invito que abra su Biblia en Números 22. Y quiero que hoy le coloque usted mucho cuidado a esta enseñanza. Yo iba a predicar otra cosa, pero el Espíritu me guió a enseñar lo que voy a desatar hoy. Hoy se le van a dar unas llaves para que usted abra los candados y sea libre. Amén. El relato de Balaam, número 22-24. ¿Quién era Balaam? Era un adivino, era un profeta de renombre a quien Balá, rey de Moab, intentó contratar para maldecir al pueblo de Israel, pues le tenía miedo. Para que usted pueda entender esto en el contexto histórico, ¿bajó? ¿El sonido siguió? Bueno, en el contexto histórico, Dios entrega al pueblo de Israel la tierra prometida. Pero la tierra prometida estaba, ¿qué? Ocupada. Y entre los que estaban ocupados estaban, ¿quiénes? Los moabitas. Y resulta que esta gente le tenía miedo al pueblo de Israel. Y iban a usar un arma espiritual que mucha gente desconoce. Muchas personas desconocen esta arma y es el poder de la lengua, de la boca. Entonces, estos personajes contrataron a un profeta o adivino llamado Balaam para que maldijera ¿a quién? Al pueblo de Israel. Quiere decir que según este relato, este personaje no tan solamente podía destruir, matar y arruinar a una nación solamente confesando maldiciones
contra ese pueblo. Imagínense el poder. Tenía el poder de maldecir. Dile al otro lado, tenía el poder de maldecir. Inclusive, aquí en Colombia, y la gente desconoce, hay brujos que les pagan para que maldigan, amarren, aten, destruyan una vida o una familia. A eso se le llama ¿qué? Brujería o hechicería. Entonces, aquí estamos viendo a un rey que fue a contratar a un profeta para destruir una nación. Ni siquiera para luchar o pelear, solamente para que dijera palabras ¿de qué? De maldición. El intento de maldición. Balaam ofreció riquezas a Balaam para que pronunciara palabras de juicio sobre Israel. Aunque Dios le advirtió que no fuera, Balaam cedió ante la ambición. Estoy resumiendo porque la prédica es muy larga. ¿Listo? Esto es la tarea de los que quieren estudiar. Entonces, este hombre le ofreció cantidades de oro a un hombre para que maldijera a un pueblo. Pero como Dios defiende a su pueblo, le advirtió al profeta que no lo hiciera. Y entonces el profeta en su locura montó su burra y la burra le habló ¿a quién? Al profeta Balaam. Y es tan tremendo que es la única parte en la Biblia que se demuestra que un animal puede hablarle a un ser humano. En el camino un ángel se interpuso. La burra de Balaam vio el ángel y se detuvo, salvando la vida del profeta. Tras ser golpeada, Dios permitió que la burra hablara para confrontar la necedad de Balaam. Hermanos, la gente ignora esto, pero hay gente que puede secar un zapallo solamente hablando. Hay gente que no sabe que puede matar a alguien o matarse él mismo por lo que pronuncia. La gente ignora este secreto, ignora lo que uno tiene que decir o hablar, hay que cuidarlo más que el dinero. Ojo con lo que le estoy diciendo. Esto es tan delicado que aún Dios le dijo al profeta que no fuera. Fue tan delicado y ese hombre era tan peligroso con lo que hablaba o pronunciaba que aún un ángel lo iba a matar. ¡Wow! Era muy peligroso. Era muy peligroso porque el ángel del Señor lo iba ¿a qué? A matar. No por la desobediencia, tan solamente, sino el poder ¿de qué? De maldecir. Pero aún así le ofrecieron más dinero y fue. Entonces el tercer punto es la bendición inimitable. Y entonces finalmente, cada vez que Balaam intentaba maldecir a Israel desde las montañas, el Espíritu de Dios tomaba su boca y solo salían ¿qué? Bendiciones. ¿Salían qué? ¡Qué peligro, Balaam! E inclusive, las bendiciones de Balaam hay que estudiarlas después y son tremendas. Porque imagínese ese personaje que tenía el poder de bendecir o maldecir. Y vamos a leer cómo este hombre contrató a Balaam para que maldijera ¿a quién? A Israel, y salió bendiciéndolo porque Dios le cambió ¿qué? La palabra.
Eso está en número 22:41. Al día siguiente, Balá tomó a Balaán y lo hizo subir a Bamobal, y de allí vio los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balá: edifiquemos aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Acuérdese que todo profeta tiene que tener ¿qué? Un altar. Aquí hay muchos códigos. Y Balaam dijo a Balá: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte ¿qué? Descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo: 7 altares ordenados y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balaam y dile así. Y él volvió a él, y aquí estaban junto a su holocausto él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola. ¿Este profeta habló en qué? En parábola. Quiere decir que Dios sí le habló. Acuérdese que los mayores códigos de interpretación están por medio de ¿qué? De la parábola. Un segundito. Gloria a Dios. Él tomó de su parábola y dijo: de Aram me trajo Balá, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, excreta a Israel. Quiere decir, maldígalo. ¿Por qué yo maldiceré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué es de excretar al que Jehová no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitare confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Entonces Balá dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has profetizado bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Le dijo Balá: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, el cual los veas solamente los más cercanos, verás y no los verás todos, y de allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balaam: ponte aquí a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balaam y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balaam: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balá, levántate y oye, escucha mis palabras, hijos de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová tu Dios está con él, y Julio el rey está en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho a Jacob y de Israel: lo que ha hecho Dios, he aquí que el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balá dijo a Balaam: ya que no maldices, tampoco lo bendigas.
Baal respondió y dijo a Balaam, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balaam a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que de allí me lo maldigas. Y Balaam llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam, edifícame allí 7 altares y prepárame ahí 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca del agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, quiere decir el vidente, el profeta, dijo, el que oye los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son las tiendas de Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al jardín, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De su mano destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enalteceré sus reyes más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de tierra de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvarán para echarse como león, y como león a quien lo despertará. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Usted sabe a quién Dios usó para maldecir a los enemigos de Dios. ¿A quién usó? A Balaam. Y yo quiero que tú sepas esto hoy. Dios es Dios de los espíritus. Balaam era un profeta, un vidente que hablaba con Dios. Y vinieron y le ofrecieron dinero, oro, para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios usó a ese profeta, y muchas personas no saben hoy que la maldición más poderosa está en estas palabras: maldiceré a los que ¿qué? A los que te maldigan. Y esa maldición ha ido cayendo sobre las personas que mal hablan, porque maldecir es mal hablar de la iglesia y del pueblo de Dios. Una vez se lo dije a unos personajes que se estaban oponiendo contra la predicación y la enseñanza, y ellos pensaron que yo los había maldecido. Yo no necesito maldecir a nadie, y Dios me libre. Las mismas personas se maldicen cuando se vuelven enemigas de Dios y de la iglesia. ¿Aló? ¿Aló? Por eso no hay temor de Dios. Hay maldiciones que te van a alcanzar. Esta maldición fue usado Balaam para bendecir al pueblo de Israel y para maldecir los enemigos de Dios y de su iglesia. Imagínense que ese rey le pagó a este profeta, porque este profeta sí tenía poder, ¿para qué? Para maldecir y para bendecir. Lección. Balaam concluyó que no hay encantamiento que valga contra Dios, quien Dios ha bendecido. Sin embargo, su final trágico fue porque luego aconsejó a los moabitas cómo hacer caer a Israel en pecado. Yo quiero decirles algo. Moab
sedujo al profeta con finanzas. El profeta no pudo maldecir ¿a quién? A Israel. Pero el profeta dio algo que muchos hermanos están cayendo hoy. Muchos hermanos en la iglesia están cayendo hoy y es en el pecado. ¿Aló? El pecado genera castigo. Entonces, el error de Balaam, ¿sabe cuál fue? Haber vendido y haber enseñado el secreto de que cayeran por el pecado el pueblo de Israel. ¿Y los hizo qué? Les enseñó a los enemigos que el ser humano cae por el pecado. Por eso la palabra dice que el que peca, que el que cubre su pecado, jamás que. Lo que dijo Jesús sobre las palabras, es importante precisar que la frase el poder de la vida y la muerte está en tu lengua provienen originalmente de Proverbios 18:21. No obstante, Jesús reafirmó este concepto con una profundidad espiritual mayor en los evangelios de Mateo, capítulo 12, 34 al 37, porque de la abundancia del corazón habla la boca, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. La gente anda diciendo barbaridades, peor, brutos, trayendo maldiciones sobre ellos. ¿Cuántas personas se maldicen hoy en día sin darse cuenta? Yo quiero enseñarle hoy a la iglesia que aunque tú tengas un sueño, y es el sueño, que tú tengas un sueño y veas a alguien, o veas que te vas a morir, o veas que te vas a enfermar, o veas que una persona va a morir, o veas que una persona va a tener un accidente, no lo cuentes. ¿Aló? No lo digas. Pero pastor, es una premonición. Pero pastor, de pronto Dios les está hablando a esas personas para que no viajen, para que no se monten en un avión, para que se cuiden. No. Le quiero decir algo. La gente se maldice sin darse cuenta. ¿Qué es maldecirte? Maldecir. Tú nunca confieses derrota, nunca confieses enfermedad, nunca confieses fracaso, nunca confieses derrota. Nunca. No permitas que el diablo use tu boca para maldecirte o maldecir a las personas. ¿Aló? Porque el demonio te programa de noche. Entonces muchas personas dirán, ay no, yo soy profeta porque lo que yo me soñé me vino y me apareció. Y entonces lo dije y eso se cumplió. ¿Y no será que de pronto que tú tienes el poder de maldecir y declaraste la palabra, la tomaron los demonios y la obedecieron y entonces pensaste que tú eres profeta? ¿No será bien es que estás maldiciendo y tienes poder de maldecir y no te has dado cuenta? ¿Aló? ¿No será mejor eso?
Ayer murió Jason Jiménez y él tuvo 3 sueños de que se caía en una avioneta y que se moría y aparecían las noticias por todo el mundo. Y entonces él lo confesó. Entonces mucha gente dirá, ay no, fue promoción, él vio lo que le iba a suceder. ¿Y no será que usó sus labios para maldecirse y para morir? Esa es la pregunta. Porque ya estamos viendo que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dijo, el poder de la vida está ¿en dónde? En tu boca. Lo que tú declares, lo que tú confieses, se crea, se hace, se crea, se hace. Lo que tú te alinees. ¿Aló? ¿O por qué creen que las personas van donde los brujos, donde una pareja se ha separado, una se ha ido de la otra, y van y le someten la voluntad a punta de oración? ¿Aló? ¿O cómo pueden matar a una persona con oración? ¿O cómo pueden quitarle la voluntad a una persona con oración? Debemos de entender que hay enemigos internos y enemigos externos. Debemos de entender que todo lo que tú piensas no lo puedes declarar, porque todo lo que tú piensas a veces no proviene de Dios. Y tú puedes tener pensamientos de fracaso que el diablo está colocando dentro de ti para que tú te maldigas. Porque maldecir es maldecir, mal hablar, confesar negativos. Declárate sano, declárate libre, declárate lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale la vuelta a la torta. Cambia tu realidad a las promesas de Dios. Destruye los sueños de fracaso. No le creas a los sueños si no provienen de Dios. Dios nunca te va a mostrar muerte. Dios nunca te va a mostrar fracaso. Dios nunca va a venir y decirte, te voy a matar o vas a morir así, sino Dios nos dio su palabra para revertir las maldiciones. ¿Cómo será que Dios defendió al pueblo de Israel por la boca de un hombre que iba a maldecirlos? Y nosotros nos estamos maldiciendo, maldiciendo nuestros hijos, maldiciendo nuestro cuerpo, maldiciendo nuestras finanzas, y nos preguntamos por qué nos va mal. Hay personas que se han levantado en contra de Dios a hablar estupideces y le están yendo mal y no saben que han pecado con su boca hablando pestes en contra de Dios. ¿Y por qué me va mal? Porque eres un burlador de Dios. ¿Pero por qué me va mal? Porque te levantaste contra Dios, contra su iglesia, contra su palabra. ¿Cuántas personas se han maldecido por hablar en contra de mí? Y gratuitamente, porque ¿sabes qué? Lo que sueltan no me toca, se les devuelve multiplicado. Y yo no tengo necesidad de maldecir a nadie, antes bendigo. Pero cuando alguien suelta y profiere maldición contra Israel celestial, que es la iglesia, pues ellos mismos se están tirando la flecha o están disparando y les está cayendo sobre ellos. Están tirando la flecha al cielo y la flecha se cae y cae sobre ellos. Hermanos, Jesús lo dijo, porque la abundancia del corazón habla la boca, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. El poder en tus labios. Introducción. Nuestras palabras no son simples sonidos, son semillas
tienen la capacidad de crear atmósferas de victoria o de derrota. Así como Balaam no pudo maldecir lo que Dios bendijo, nosotros debemos alinear nuestra boca con lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros. Entonces yo le hago una pregunta, ¿usted va a hablar con su boca sucia y su corazón sucio? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esas personas que mantienen diciendo groserías, insultos, vulgaridades, eso muestra un corazón ¿qué? Sucio. Entonces, cuando una persona tiene el corazón contaminado, la boca esparce ese veneno y contamina, daña y perjudica. Hermanos, en mi vida yo he visto gente que la han matado por chismes. Yo he visto hogares destruidos por chismes. He visto bocas venenosas y esto no es mentira. ¿Cuántas personas han caído por su propia boca y por no contenerse? ¿Cuántas personas la han matado por un mal comentario? ¿Mentiras o verdad? ¿Ah? ¿Cuántas personas por su propia boca mueren? ¿Cuántas personas, Dios mío, la ha matado otras personas porque dicen es que esto dijo y dijo y no dijo nada? En el tiempo que llevo viviendo en esta tierra, he visto la maldad en la boca de las personas porque de la boca habla el corazón. Y las personas que no tienen palabra de vida, va a hablar palabra de muerte. Las personas que no tienen palabra de vida, que produce fe, esperanza y certeza, ¿de qué te van a hablar? De derrota, de enfermedad, de desesperanza, de muerte, de envidias, de celos, de contiendas, porque no hablan con fe, hablan con muerte. La boca, el timón de la vida. ¿La boca qué es? El timón de la vida. Santiago habla que los barcos son inmensos, pero tienen un timón que los direcciona. Yo quiero decirte que esa metáfora o esa parábola tan hermosa revela que lo que tú hables te van a tratar bien o te van a tratar mal. ¿Vas a caer bien o vas a caer mal? La boca te puede hacer matar o la boca te puede hacer vivir. ¿Lo sabían? Santiago compara la lengua con un pequeño timón en un barco gigante. Aunque es un miembro pequeño, decide el destino de toda la nave. Si declara no puedo, estoy derrotado o así es mi mala suerte, estás dirigiendo tu vida hacia la tormenta. Aplicación. Confesar la palabra es tomar el timón y girarlo hacia la voluntad de Dios. Quiere decir a puerto seguro. Aplicación. Esa es la aplicación. La trampa de la murmuración versus ¿qué? La fe. Hay un pasaje ahora que no tengo escrito aquí que me acordé. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo expulsaba demonios? Y dijeron dentro de ellos, y no lo dijeron, lo murmuraban, y dijeron que Jesucristo expulsaba los demonios por Belcebú. ¿Se acuerdan? Y uno lee ese pasaje y no le coloca cuidado. Y Jesús le dijo que todo será perdonado, menos la blasfemia contra quién. Entonces esas personas blasfemaron ¿de quién? Y yo le hago unas preguntas. ¿Recibirán perdón en ese siglo en el venidero? Entonces esas personas fueron ¿qué? Condenadas por murmurar en contra de Dios. ¡Wow! Imagínense.
todo pecado es perdonado. ¿Menos qué? Pero una blasfemia puede ser una murmuración. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo que una murmuración puede ser una blasfemia? Por eso cuando a mí me vienen pensamientos que me quieren hacer hablar mal de Dios, ¿usted cree que yo dejo salir esa basura? De una vez, inmediatamente, reprendo en el nombre de Jesús este pensamiento, lo ato, lo arrojo al abismo. Porque sé que eso es un espíritu trayendo sobre mí para que yo peque contra Dios. Hermanos, usted no puede prestarle la boca al diablo o hablar incoherencias. Imagínense que estas personas, en un milagro espectacular, Jesucristo sanando, liberando, y estas personas, en vez de recibir bendición, les cayó la maldición. ¿Les cayó qué? Y la maldición nada ni menos que de la condenación eterna. ¿Por decir qué? Palabras. Por ejemplo, Ananías y Zafira prometieron vender una heredad. Dios no se la exigió, Dios no se la pidió, pero pudieron haberse quedado con el dinero. Pero vinieron delante del varón de Dios y dijeron, vendimos la propiedad por tanto dinero, y la dieron y se quedaron con otra parte. No necesitaban mentir. Y murió el marido. Después llegó la mujer con la misma mentira y murió la mujer. ¿Por qué? Porque la mentira produce ¿qué? Muerte. ¿Cuántas personas Dios prohibió que se jurara? Jesucristo prohibió que se jurara. Jesús prohibió los juramentos para que el diablo no tuviera poder de condenación sobre nosotros. ¿Lo sabía que Dios prohibió los juramentos? Para que el diablo no nos atacara tan fuerte. ¿Cuántas personas hoy hay que le oran a Dios y le prometen y no le cumplen? Hermano, no prometa, no confieses. No es que Dios te coja a ti y te castigue. ¿Por qué? Por prometerle cosas que no vas a cumplir. ¿Lo sabían o no lo sabían? Por eso, toda persona que haya hecho voto con Dios, cúmplale. Cúmplale. No te maldigas. No te maldigas. No hagas el juramento de los necios. Israel en el desierto murió por lo que confesó. ¿Y sabe qué dijeron Israel? Cuando estaban en el desierto, mire la palabra que usaron. Y le voy a decir, de Israel, los que salieron de Egipto, solamente entraron muy poquitos. Toda esa generación que salió de Egipto para Israel, casi toda murió en el desierto. Y mire lo que confesaron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué tenían que decir esas estupideces? Por la maldad de su corazón. ¿Por qué tienen que decir esas estupideces? Enójense, disgústense, pero ¿por qué se maldicen? Y mire cómo se maldijeron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Sus palabras se convirtieron en su realidad.
Balaam, por otro lado, entendió que no podía maldecir lo que Dios había marcado para bendición. Punto clave. El enemigo quiere que tú mismo te maldigas a través de la queja, porque el que no tiene poder para maldecir, porque él no tiene poder para maldecir lo que Dios ya bendijo. Vuelvo y digo, Satanás no te puede maldecir, pero tú sí te puedes hacer daño. Tú mismo puedes abrirle la puerta al destructor. ¿Por medio de qué? De tu confesión. ¿Por medio de qué? De lo que declaras. El poder de la confesión, homologeo. En griego confesar es homologeo, que significa decir lo mismo que. La verdadera confesión de fe no es pedirle a Dios que nos bendiga, sino decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Usted no necesita decirle a Dios, Dios mío, bendígame. No, tú tienes que decir lo que Dios ya dijo de ti, porque ya salió de sus labios. Él dirá y Él hará. Tú tienes que decir, yo soy un bendecido, yo estoy sano por sus llagas. Amén. Soy un elegido, soy nación santa. Soy real sacerdocio. Soy luz en el mundo. Es que Dios no te va a bendecir. Ojo, tú no tienes que decirle a Dios, bendígame. Él ya te bendijo. Tú no tienes que decirle a Dios, ámame. Él ya te ama, murió por ti en la cruz. Debes de recibirlo y vivir conforme a lo que Dios dice. Amén. La verdadera confesión de fe no es pedirle a Dios que nos bendiga, sino decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Pero como no se estudia la palabra, como no se sabe la palabra, no se colocan la armadura, no tienen el escudo de la fe, no tienen la palabra de la espada del Espíritu, no tienen el yelmo. Entonces, ¿cómo se va a hablar lo que Dios está diciendo si tú no tienes la palabra, la armadura? Si Dios dice, eres más que vencedor, tu confesión debe de ser, soy más que vencedor, ¿a pesar de qué? De las circunstancias. Conclusión, hoy tienes una elección. Como dice en Proverbios, puedes comer del fruto de la vida o el de la muerte. No permitas que tu boca salga maldición para tus hijos, tu salud o tu trabajo. Sé como la burra de Balaam, que vio lo que el profeta no veía, y detén hoy toda palabra negativa para empezar a declarar las promesas de Dios. Increíble, increíble que hoy estemos como estemos por lo que hemos confesado. Ahora voy a hablar de la profecía más segura, de lo que es alcanzar las promesas, de vivir en la bendición, en vivir en la declaración. Primero, la promesa de provisión y distinción. Y vendrán sobre ti todas las naciones, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Usted viene aquí a ser bendecido, a ser impartido con una palabra de vida, con una palabra que va a romper tus realidades, con una palabra que te va a sacar de las cárceles que están, que va a sacar de silicio o de muerte o de enfermedad. Hay una palabra en contra de cada maldición que tú hayas lanzado. Qué bendición que la palabra tiene el poder de romper las cadenas de la maldición.
Por eso debemos de anular los decretos que no eran contrarios y las maldiciones que hemos lanzado nosotros mismos o otras personas. La clave, escúcheme muy bien, la clave para alcanzar la promesa que es la bendición. La obediencia hace que las bendiciones te persigan. ¡Wow! La obediencia hace que las bendiciones te persigan. No tienes que buscarlas desesperadamente. Ellas te encuentras cuando caminas en el camino de Dios. ¿Usted sabe qué es la fe en acción? Obediencia. Naamán fue enfermo, con lepra. Y fue donde el profeta no le salió, pero soltó una palabra. Y esa palabra tenía un direccionamiento y esa palabra tenía un pero. Y le dijo el profeta, porque a veces nosotros creemos que necesitar la presencia y a veces descuidamos el mandamiento. ¿Y qué fue lo que dijo Dios a través de la boca del profeta? Y ve y lávate 7 veces en el Jordán. Una palabra con una promesa. Fue tan impactante para Naamán que dijo, no es mejor Farfán y Paifar, ríos de Damasco, que el Jordán. Y ya el diablo comenzó a trabajar en su mente para que la palabra no se cumpliese. Pero vino una persona que estaba acostumbrada a obedecer y le dijo, ¿y si el profeta te fuera mandado a una misión más difícil, no la harías? ¿Por qué no la haces? Y fue el hombre y se bañó. Y si se fuera sumergido 4 veces, no se sana. Si se fuera sumergido 6 veces, no se sana. Se sumergió los 7 veces y su piel se restauró como la piel de un bebé. La palabra no falló. Pero si Naamán se fuera ido, no fuera obedecido la palabra y no fuera alcanzado su bendición de sanidad. ¿Mentira o verdad? Toda palabra está condicionada a obediencia. ¿Cómo así, pastor? La salvación es gratuita, pero si no aceptas a Jesucristo, no la recibes. Hay promesas de Dios que se alcanzan por medio de la obediencia. Todas. La obediencia hace que las bendiciones te persigan. No tienes que buscarlas desesperadamente. Ellas te encuentran cuando caminas en el camino de Dios. La promesa del éxito y la sabiduría. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Oh, qué llave de revelación! Obedece a Dios y Dios, aún tus enemigos serán tus amigos. La clave, el éxito no viene solo por leer la palabra o declararla. Que no sea parte de tu boca. Quiere decir que hay que sembrarla ¿dónde? En el corazón en abundancia. Sino por hacer lo que dice. La confesión unida a la acción garantiza el resultado. La promesa de intimidad y revelación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Promesa. ¿Tiene la misma validez que Dios le prometió a Abraham? Sí, porque Dios no miente. Ay, yo quiero encontrarme con Dios. Búscalo en el espíritu de la palabra.
Conócelo. Es imposible es imposible conocerle y no amarle. Es imposible conocerle y no seguirle. La promesa de oraciones contestadas. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y hacemos las cosas qué? ¿Qué son cosas desagradables? El pecado. Por eso, hermanos, yo les digo, la mayor arma que está usando Satanás en contra de la iglesia es el pecado. Vuelvo y lo digo, eso lo enseñó hasta el mismo Balaam. Le dijo, hazlos pecar, porque el pecado trae castigo, el pecado trae restricción, el pecado cierra el corazón de Dios. No se dejen de meter usted mentiras, hermanos. El pecado cierra el corazón de Dios. Así de sencillo. La clave, la obediencia crea una línea directa y clara con el Padre. La fe se vuelve audaz cuando vuestra conciencia está tranquila, porque estamos caminando en su voluntad. La fe que se mueve. Para creer para hablar, obedecer para ver. Muchos quieren ver el milagro para luego obedecer. Pero el reino de Dios funciona al revés. Abraham primero salió de su tierra, obediencia, sin saber a dónde iba, fe. Y entonces recibió la promesa. Tu confesión debe ir acompañado de un paso de fe. Jesús en Marcos reveló en ese pasaje de fe que para que viniera la promesa de la fe de lo que íbamos a recibir, que lo creyéramos antes de recibirlo. ¿Lo sabían? El peligro de la confesión sin acción. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, versículo 46. Declarar Dios es mi proveedor. Mientras somos negligentes o desobedientes en nuestras finanzas, es una fe muerta. Vuelvo y lo repito. Declarar Dios es mi proveedor. Mientras somos negligentes o desobedientes en nuestras finanzas, es una fe muerta. La bendición de Balaam sobre Israel funcionaba porque en ese momento Israel estaba bajo el pacto y la nube de Dios. La obediencia es la evidencia de la fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Cuando tú declaras una promesa y luego actúas como si ya fuera cierta, obedeciendo los principios bíblicos, te estás diciendo el universo espiritual que realmente cree lo que dices. Declaración de fe para terminar. Señor, hoy alineo mis palabras con tu verdad. No solo confieso que soy bendecido, sino que decido hoy caminar en obediencia a tu palabra. Mis pies seguirán lo que mi boca declara, sabiendo que tus promesas son sí y amén para los que te aman y te siguen. Amén. ¿Usted sabe qué significa amén? Cada vez que Dios da una promesa, así es. Qué hermoso esta predicación hoy. Hermanos, cuando me vean a mí maldiciéndome, corríjanme.
Corríjanme, corríjanse y corrijan a los que ustedes quieren. Cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de confesar y nuestra manera de declarar. Yo sé que mucha gente no habla con la palabra de Dios porque no está estudiando la palabra. Te invito a que estudies la palabra conmigo. Nosotros en Israel Global estamos predicando un evangelio y estamos haciendo la tarea de levantarnos temprano, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo el mandamiento del Shema, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando te levantares, cuando anduvieres en el camino y al acostarte, meditarás sobre este libro de la ley de día y de noche. Las escribirás en los portales de tu casa, la tendrás como frontales frente a tus ojos. Hermanos, la bendición es tener la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso hoy declaro lo que Dios ha dicho sobre ustedes. Amados, qué bendición tan grande ser amado y de Dios, benditos, santos, justificados, redimidos, sacerdotes, nación santa, reyes. Mire esas palabras de Jesucristo. ¿Hermosas o no son hermosas? Recíbelas, decláralas y manifiéstalas. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero orar por esas personas que están enfermas. No importa la enfermedad, yo vengo orando por toda enfermedad, vengo orando en contra de enfermedades crónicas e incurables. Ahora mismo reprendo el cáncer en todas sus manifestaciones y donde esté se seca en el nombre de Jesús. Todo tumor cancerígeno que esté en el cerebro, que esté en la sangre, que esté en las células, que esté en los huesos, en el nombre de Jesús se seca, porque Jesús me dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia, porque escrito está que Él nos da autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Y ahora activo tu palabra, toda enfermedad de diabetes, páncreas, ahora se sana. Todo síndrome metabólico, todo problema arterial, todo problema de presión alta o baja, ahora mismo se regula, se sana. Todo problema en los huesos, en la columna vertebral, ahora en el nombre de Jesús se sana. Todo problema de lupus, yo ordeno en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, se cancelan, se secan. Ahora mismo, problemas crónicos de enfermedades del riñón, cálculos, se desvanecen. Todo problema del riñón, mal funcionamiento, ahora mismo, en el nombre de Jesús, se hacen nuevos, riñones nuevos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, hígado, te sanas en todo problema pancreático. Vengo en el nombre de Jesucristo, declaro pulmones limpios de flema y de enfermedades. Todo problema de POC crónico, que no puedes respirar. Vengo en el nombre de Jesús a decirte, pulmones son limpios por el poder de la palabra. Estoy hablando palabras de vida, estoy hablando palabras de vida, de sanidad y de prosperidad. También toda persona, úlceras,
Problemas estomacales, en el nombre de Jesús, eres sano en el nombre de Jesucristo. Problemas de verrugas, enfermedades venéreas, genitales, papiloma humano, se seca, enfermedades crónicas, sífilis, se secan y se van al abismo. Ahora todo demonio, todo espíritu de enfermedad que está en los cuerpos se va fuera y lo ato y se van al abismo. También ahora todo problema de hechicería, brujería, conjuro, maledicencia, entierros, maleficios, brujería y todo lo que se nombre en brujería y toda atadura que te han hecho, la cancelo en el nombre de Jesucristo. Todo amarre lo deshago en el nombre de Jesucristo. Toda adicción de drogadicción, toda adicción de vicios se cancelan, alcoholismo y toda adicción con cualquier medicamento o droga se cancela por el poder de Jesucristo. Activamos las finanzas. Todo problema que tú tengas en tu cabeza, enfermedades mentales, hoy eres sano. Depresión, ahora te ordeno que lo sueltes. Ahora mismo, afán y ansiedad se va fuera. En el nombre de Jesús se cancela, declarando palabras de bendición y atando la maldición y arrojándola al abismo. Ahora mismo, suelto palabras de bendición sobre tu vida. El que me escuche y la agarre, ahora reciba la bendición. Declaro que todo lo que el saltón, revolcón, langosta te ha robado, te sea devuelto 7 veces. Declaro ahora que se secan tus deudas, se pudren, ahora se desaparecen, se van fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declarando bendición sobre el que me escucha, el que lo recibe ahora mismo. Si hay alguna sentencia de muerte, la apartamos en el nombre de Jesucristo. Si te dijeron que vas a vivir 2, 3 años, si tienes enfermedades crónicas, declaro que eso no existe, que eres sano en el nombre de Cristo Jesús. Toda maldición generacional se quebranta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Todo matrimonio que se quiera romper, hoy se restaura, si ese matrimonio es de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que tus hijos son prósperos, sobreabundantes. Me pongo de acuerdo con las oraciones de las personas que están orando por sus familiares para que lleguen a los pies de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Activamos tu gloria, Señor. Activamos tu palabra, la desatamos y bendecimos a los que bendicen a Israel. Pero también declaro, Señor, que todo aquel que maldiga a Israel será maldito. En el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.